hacer una descripción muy somera del currículum de Holder. El tema que él trata no es un tema académico en cierto sentido. La permacultura es una experiencia. Yo creo que los que tienen que dar una práctica de permacultura no le crean nada, no es alguien que no vive en el campo, produce alimentos, sino entonces esa práctica no sirve. Yo todos los permaculturistas serios, precisamente, como Holder, pues viven en el campo, el gran rancho, el gran centro de estudios de Holder. Yo tengo un diploma de maestro de permacultura expedido por la Earth Care Education de Australia y de la Permaculture Guidelines Institute de Estados Unidos en el Instituto de Permacultura de México. Ha participado en numerosas iniciativas y proyectos en Alemania, España y México. Actualmente es consultor de los arquitectos y los despachos. También ha participado en colegas y comunidades internacionales, proyectos de construcción, agricultura orgánica, generación ecológica y desarrollo comunitario. Para mí, el presentar permacultura es algo muy personal porque para mí en mi carrera profesional el movimiento del diseño ecológico es un parteaguas. Cuando yo me introduje a la permacultura me cambió totalmente la visión de lo que es el diseño. Bill Mollison, del manual de diseño de permacultura, fue como si la palabra diseño estaba construida a la moda casi, por decirlo así, y de repente se me hizo añicos, como si hubiera explotado. De repente descubrí que el diseño era mucho más la moda de las revistas de arquitectura o lo que había en la escuela o lo que yo pretendía que era la ecología. Y verdaderamente fue como una explosión que voló en pedacitos todo mi concepto de diseño, que me ayudó la misma permacultura a reintegrarlo, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace como que es un tema fundamental en el diseño del siglo XXI, como lo van a ver. Y bueno, no nos queda más que darle la bienvenida a Holger. Algunos de ustedes ya lo conocieron en el diplomado anterior y va a abordar el mismo tema desde otros comentarios, otras perspectivas. Y sobre todo, lo más interesante es, no sé si hoy o mañana, lo de los Decision Stamps, que para mí se me hace una reflexión fundamental, sobre todo en esta etapa en la que estamos en este país. Creo que va a ser un tema muy importante de todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias primero por Jorge por nuevamente invitarme a mí y hacer esta conferencia. Bueno, la conferencia ahora, algunos ya lo conocen, el tema, pero lo voy a abarcar un poco diferente. Primera pregunta es: ¿quién ha escuchado esta palabra que está ahí arriba? Aquí. Algunos, todos ya han escuchado algo, todos como que se han familiarizado a lo mejor con algunos conceptos de permacultura, entonces no es nada nuevo. Sin embargo, la idea de esta presentación es un poco presentar quizás nuevamente principios éticos y de diseño, y siempre como que a mí este diplomado quizás por el hecho de haber venido por vivir en el campo, por venir en otro país, siempre como me toca a veces como poner un poco una parte quizás un poco radical entre comillas, exponerla aquí. Por eso pongo aquí abajo el subtítulo más allá de la sustentabilidad, como mi idea con esta conferencia y con el trabajo tanto del día de hoy como de mañana es un poco desafiar conceptos corrientes de lo que es la sustentabilidad. Mucha gente que han trabajado permacultura, casi todos en algún momento nos peleamos con la palabra. Yo la primera vez que tomé un curso de permacultura fue en 1990. En 1996 ya empecé a estudiarlo formalmente, posteriormente en 98 lo dejé
otra vez. Pero no dejé la permacultura, pero dejé la palabra, intenté buscar otras palabras, hasta que me di cuenta que la palabra sustentabilidad era aún más corrompida que la palabra permacultura. David Holman, el cofundador de la permacultura, me dijo que la palabra sustentabilidad fue concebida dentro de la academia y fue agarrada por las corporaciones, por los gobiernos y moldeado por estos manos. La permacultura igualmente fue concebida en la academia, pero no fue para nada adoptada por los gobiernos y las corporaciones, sino más bien por muchos grupos, los que llaman en inglés grassroots, como grupos de base. Entonces, por esto las percepciones de lo que es permacultura son muy variadas. Y pues voy a intentar aquí como meter un poco más, reforzar un poco más la parte teórica de lo que es permacultura. A raíz de partes de ejemplos prácticos aquí de diferentes fotos, pero me interesa como más anclar la permacultura nuevamente en la base teórica que es, por ejemplo, la teoría de sistemas y la ecología de sistemas. Entonces vamos a ver cómo va con eso. Los invito a preguntar, a interrumpirme, bueno, levantar la mano, por supuesto, digamos, espero que a raíz de aquí pues podemos quizás incluso iniciar un debate interesante. Eso no es para nada así lineal. Primero vamos a definirlo un poco, qué es la permacultura desde mi punto de vista. Antes que nada, es un concepto para planear y para diseñar hábitat apto para sostener la vida en el futuro. Así fue concebida. Y por segundo, la permacultura está basada en aplicar principios éticos en el diseño que son en sí universales, los vamos a tratar a continuación, pero se pueden manifestar según el contexto donde nos encontramos de formas muy distintas. Es decir, que se habla mucho de ecotecnias y muchas veces se me pide como que llegar con el diseño mágico que nos va a solucionar todo. Y lo que yo me di cuenta a través de 20 años de trabajo y en acción y en promoción y en implementar diseños es que no existe un plan maestro. Existen principios éticos y de diseño que son como la base, pero hay un tipo de sanitario que se puede aplicar en un lugar y en otro lugar será completamente equivocado. Es decir, que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza esto de que hay como ecotecnias que funcionan en cualquier lugar. Digamos, nos basamos aquí en principios éticos y de diseño, pero cómo se manifiestan, esto puede verse muy distinto dependiendo del contexto social, económico, ecológico, del clima, de la bioregión. Todo esto influye, por supuesto, en nuestro diseño. Por tercero, es una permacultura, por supuesto, es una red y un movimiento internacional de gente que practican, diseñadores y organizaciones. Interesante quizás que esto ha pasado muy al margen de gobiernos y corporaciones o instituciones, es un movimiento completamente de abajo hacia arriba. Y hoy en día hay institutos y hay iniciativas de permacultura en más de 100 países del mundo. Hay una página en internet, nuestra página en vínculo se llama Permaculture International, ahí pueden ver un montón de iniciativas en todo el mundo y está lejos de ser completo. Entonces eso ha pasado completamente al margen de instituciones, digamos, oficiales. Por último, permacultura, concretamente para mí, desde el inicio también se inspiró en ser una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues, claro que en ese contexto la pregunta es, ¿tenemos una crisis ambiental y social? A lo mejor digamos que todo está bien, y pues, está diciendo este cuate ahí, perdón. Pues sí, yo creo que vale la pena rápidamente como resumir un poco algunas de las crisis que estamos viviendo actualmente. A nivel ambiental yo creo que hablar de cambio climático ya no es una controversia.
Incluso el cambio climático en los últimos años ha sido casi abrazado por los gobiernos de todo el mundo. Yo soy alemán, y bueno, ahí nuestra canciller se gana muchos votos ahora con este que es así la luchadora en el clima. Entonces yo creo que este concepto no creo que vamos a discutir, yo creo que incluso en este diplomado se habrá hablado ya algo de esta realidad. Quizás menos entendido, pero para mí como alguien que trabaja con los recursos de la tierra es algo más preocupante, es esta realidad, que estamos actualmente perdiendo a escala masiva suelos fértiles de cultivo. Esto es interesante, está pasando tanto en países del primer mundo, el así llamado primer mundo, no me gusta esta palabra, lo dejamos siempre países afluentes, como también en países del así llamado tercer mundo. Esto es un paisaje en el estado de Guanajuato, donde yo trabajé hace como 5 o 6 años en un proyecto, y este campo que está ahí desertificado todavía 5 años antes de que yo llegara, lo trabajaron, pues ya se agotó, ya no se puede trabajar, y eso está pasando a escala masiva ahora en todo el mundo. Existe un libro muy interesante que está en el año 1946, se puede bajar en internet, una página que se llama soilandhealth.org, y el libro se llama Soil and Civilization. Y la página es soilandhealth.org. Un libro que fue publicado en 1946 y comprueba a través de una interesante investigación que es además bien legible, que todas las civilizaciones que no han cuidado el suelo se han colapsado. Entonces eso es algo como cuando trabajamos en términos de sustentabilidad. Esto es algo para mí casi más alarmante, y más adelante voy a regresar un poco a este tema, porque eso depende completamente de cómo nosotros trabajamos la tierra. Es posible revertir este proceso, pero tenemos que empezar a hacerlo, y es bastante sencillo incluso regresar a volver a hacer nuestras tierras fértiles. Tercer punto, degradación de infraestructura. Toda la infraestructura que fue construida cuando la energía y los recursos eran baratos y abundantes. Podemos hablar de las redes de carreteras, los desagües, drenajes profundos de las ciudades, las redes de electricidad. Todas estas infraestructuras necesitan un mantenimiento. Y esto es una foto que tomé a 1 kilómetro de mi casa, donde pasa un viejo ferrocarril, todavía lo utilizan. Una vez al día pasa un tren ya privatizado a 25 kilómetros por hora. Cuando uno pasa por este tren que fue construido más o menos hace 100 años, uno se está imaginando qué trabajo fue hacer este tren. Son rieles de más de 100 metros de largo sin interrupción, no sé cómo lo hicieron. Mucha mano de obra indígena a lo mejor. Y barata, digamos, lo que pasa es que el tren es el medio de transporte más eficiente a nivel energético. Puede uno mover con relativamente poco gasto, incluso los trenes pueden hasta funcionar con madera o con carbón, grandes cantidades de materiales y también personas. Y es realmente una lástima, porque unas generaciones a lo mejor van a estar muy sacados de onda porque dejamos caer esta infraestructura que es energéticamente muy eficiente a favor de carreteras y aviones. Eso es nomás un ejemplo. Tenemos otros ejemplos, como nos damos cuenta hoy, de la infraestructura actual, de que necesitamos de nuestra civilización es cada vez más difícil, más caro de mantener. Pues aquí en la Ciudad de México concretamente el tema del agua, tanto el abasto como también pues el desalojo del agua, el tratamiento de los drenajes. Pueden ser autopistas, pueden ser también muchas otras cosas de infraestructura, edificios en general. Todo esto es algo que necesita mantenimiento, y
no en todos los lados ya esta energía o los recursos financieros para mantenerlo. Por último, México muy actual, el agotamiento de los recursos. Concretamente para México y para el mundo, la realidad es que probablemente ya hemos gastado más que la mitad de los recursos petroleros que se encuentran en la Tierra. Y esto tiene sus consecuencias, las cuales más adelante vamos a detallar un poquito más. Bueno, ¿cómo se refleja esto a nivel social? Porque una crisis ambiental se refleja también en nuestros sistemas humanos. Tenemos ahí una creciente desintegración de la familia y de la comunidad. En la ciudad tenemos pues, el fenómeno masivo de niños en la calle. Donde yo vivo, en una comunidad en Michoacán, tenemos migración masiva, especialmente de padres de familia, familias separadas, niños que crecen sin su padre porque no lo ven en 5 años. Tenemos tanto en las ciudades como en el campo. No quiero decir que ahí en el campo está todo bien bonito. Ahí se reflejan los mismos crisis, solamente en otra forma. Entonces esto está pasando por ahí. Bueno, comportamientos adictivos. Creo que ese es el tema. Mi esposa, que es terapeuta y psicóloga, dice que el tema de las adicciones es probablemente el tema actual que tenemos en la sociedad. No solo a píldoras y fármacos, puede ser la adicción a comprar, siempre tener el nuevo chuchuluco, el más nuevo iPhone, el más nuevo celular, el más nuevo coche, la más nueva computadora, la adicción al consumo, la adicción al dinero, la adicción al internet, la adicción a comprar coches nuevos y andar muy rápidamente por el mundo, adicción al azúcar. Todas esas son drogas legales, adicción al alcohol, digamos, ya de ahí podemos, hay muchas adicciones. En mi país recientemente fue aceptado la adicción al internet como una adicción a tratar de terapeutas. Porque hay chavos que pasan 8 horas al internet y no pueden despegarse, cuando no pueden checar su correo electrónico cada 15 minutos, se sienten como desconectados y tienen síntomas de, ¿cómo se dice? Ansiedad. Bueno, ya saben. Entonces, eso es, digamos, no hablo ahorita para nada de las sustancias ilegales, esas son sustancias legales y la forma como nuestra sociedad está organizada está ampliando estas adicciones y son adicciones completamente aceptadas. A esto le añadimos toda la adicción a fármacos y todo lo demás. Probablemente es un reflejo de una adicción mucho más profunda de nuestra sociedad, y eso es un tema que especialmente mañana vamos a tratar un poquito. Bueno, a nivel financiero, endeudamiento sin precedentes, toda la gente está endeudada, los bancos a años en adelante, los gobiernos están endeudados, tenemos los escándalos de corporaciones e instituciones financieras, economías que, perdón, pero algunas cosas me parecen francamente pues, no justos, francamente criminales. Y bueno, y a nivel político se refleja en el típico patrón de ilusión y decepción, las votaciones, las elecciones, gana quizás otro partido, pero luego pues la gente se desilusiona porque todo sigue igual. Y esto en mi país, por ejemplo, cada vez más se escuchan propuestas fundamentalistas e incluso neofascistas. No sé cómo es aquí, esto no es mi punto, yo no tengo que juzgar. Neopilistas. Por ejemplo. Bueno, esas son las múltiples crisis, rápidamente, porque en México es actual y en el mundo también es algo que ha pasado dentro de todo del cambio climático bastante desapercibido. ¿Qué nos escucha sobre esta palabra? Peak oil. ¿Nadie ha escuchado esa palabra? Sí, un poquito. Ya se pegó. Bueno, quizás, no sé si se ha hablado en este diplomado un poco acerca de eso. No me voy a meter mucho en el detalle. Cuidado con esta palabra, si van a Google van a encontrar 13.000 páginas mínimo o mucho más, y algunos son bastante, sí, la verdad, son bastante survivalist, algo así, digamos, no es esto, pero sí es una realidad geológica. Básicamente el peak oil
El pico de petróleo, el tope del cenit petrolero es un concepto geológico y habla de un punto máximo de producción, de extracción de un campo petrolero o una nación petrolera o incluso el mundo entero. Eso es básicamente, este pico, este tope, ocurre cuando alrededor, más o menos alrededor de la mitad de un recurso se agota. Es decir, que aquí no hablo que se nos va a acabar el petróleo, nomás nos hemos gastado la mitad. Entonces, todavía queda otra mitad, pero el problema es como en un árbol de manzanos, los más jugosos manzanos, los que más fácil podemos cosechar, son los primeros que nosotros cosechamos. Pues así también los mejores pozos petroleros, los de mejor calidad y los más grandes fueron los primeros que explotamos, y ahorita queda todo el petróleo así a 5.000 metros de profundidad o en el Ártico, es decir, el petróleo de mala calidad y difícil de acceder, que va a costar a su vez más energía para extraerlo. Entonces, hoy, pues el año pasado ya se habló mucho del famoso tesorito que está a 5.000 metros bajo el mar, que nomás hay que bucear y levantarlo, pero este petróleo pesado y de las aguas profundas y del Ártico, que ahorita se está accediendo a estos puentes, nomás puede desplazar el reciente tope de producción de crudo convencional, y esto más por un par de años y costará un poquito más. Eso, hoy en día podemos observar una gigantesca transición hacia fuentes de gas, supuestamente como un combustible que no que es limpio para el clima, que no causa gases de invernadero. Bueno, lo más claro es que este clímax de producción de gas natural llegará inmediatamente después del tope petrolero para América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Es una realidad inminente. Sí, esos son datos de petroleros, nomás aquí para esta gráfica la pueden bajar ahí abajo en la página de un grupo de geólogos, se llama ASPO, la Asociación para el Estudio del Cenit de Petróleo y Gas. Fue formada en el año 2000 por geólogos ex petroleros o jubilados de la industria petrolera o personas independientes. Y más o menos esto es a donde llegaron. Ahí abajo, la parte amarilla es todo el petróleo aquí tenemos el petróleo normal, donde ya probablemente en el año 2005 ya llegamos a un cenit. Ahí vemos todo lo negro, que es el petróleo pesado, vemos lo azul, que es esto de las aguas profundas. Ahí, por supuesto, hay todo un desarrollo que se espera en los próximos años. Y ya arriba añadimos diferentes tipos de gas. Entonces, gas natural licuado, gas natural y gas no convencional. Esperando que llegaremos por ahí en el año 2010 a un cenit de todos los tiempos de extracción de energéticos. Y eso es un número bastante importante. Yo personalmente considero los números que están detrás de este concepto, precisamente porque no vienen de ningún grupo de ecólogos, de ecologistas, de gente así que los podemos acusar de ser algunos actores políticos o tenemos una agenda. Ellos son geólogos que lo estudian realmente lo que está en la Tierra, que han observado este tema durante mucho tiempo. Por eso es quizás tan interesante que vienen completamente afuera de este contexto. Entonces, si quieren, ahí los dejo, no nos vamos a meter mucho más en esto. Permacultura siempre está considerada como hacer como la visión amplia. No quedarnos atorados en el detalle, sino queremos llegar a lo que seguramente se habló aquí, a una visión sistémica. Entonces, vamos a hacer así, vamos a tomarnos ahorita como el lente macro, y vamos a ver qué ha pasado en el pasado y qué va a pasar en el futuro. Aquí a veces como que revela la computadora. Vamos a ver simplemente el contexto histórico. Que la humanidad inventó, entre comillas, la agricultura, pasando por la revolución industrial y hoy que tenemos la así llamada globalización, y esto lo ponemos
relación con el uso de energía y recursos, con el crecimiento de la población y también con la contaminación. Entonces pues va a llegar como una curva de crecimiento exponencial que aquí pues la hicimos un poco más simplificada, más o menos una curva de una ascendencia, lo que todos los que trabajan con ecología de sistemas reconocen como un crecimiento exponencial. Cualquier sistema en la naturaleza que de un momento al otro se encuentra con una fuente energética libre y puede saltar sus limitaciones, genera crecimiento exponencial. Eso pasa tanto en la levadura, dentro del vino, del mosto, como una población de ratones en el campo que de repente se cae un par de costales de trigo por ahí. Lo que pasa es que generan crecimiento exponencial. Entonces eso ha pasado durante todo este tiempo que nosotros reconocemos como historia. Y lo que creo que es importante percibir es que en este tiempo de crecimiento exponencial nosotros hemos crecido y esto ha moldeado nuestra forma como pensamos. Digamos, hay ciertos principios de la sociedad de crecimiento, por ejemplo, solo los grandes ganan, más rápido, más eficiente. Las cosas exitosas en el mundo se caracterizan por crecer, crecer y crecer. Estos son principios de diseño que tenemos casi como incorporados dentro de nuestro ser. Y vale la pena reconocerlo, porque hoy en día pues estamos ahí arriba en este punto donde hay bastante incertidumbre. Estamos en algo que podemos llamar como un caos cultural postmoderno, donde hay mucha incertidumbre de cómo sigue esto en adelante. Entonces, bueno, pues vamos a intentar de ver un poquito en el futuro cómo esto. Aquí no se quiere ni siquiera meter la computadora. Ahí está. Ya. No había futuro. Vamos a ver un poquito en el futuro. Una escala, pensando un poco en nuestros bisnietos, o pensando lo que ecólogos llaman como la recuperación natural, un bosque, el tiempo que necesita un bosque para llegar a su estado clímax, a su estado de madurez. Que más o menos esos son 500 años. Eso es una escala de tiempo que no tiene ninguna relación con la anterior. Pero es prácticamente imposible para el hombre moderno de pensar en esta escala adelante. Muy a diferencia de cualquier sociedad preindustrial, donde sí esto era muy claro que vamos a pensar, incluso como en algunos dichos de los indígenas del norte de América, se dice 7 generaciones en adelante. Entonces, bueno, hay diferentes escenarios. Yo veo que hoy en día se discuten varios escenarios. Ese es el primero, explosión tecnológica. Creo que se habla bastante de eso. Nosotros vamos a funcionar con las computadoras, inteligencia artificial, colonizar planetas nuevas. ¿Qué más podemos considerar con esto? Que el crecimiento exponencial sigue. Esa es la corriente actual, ¿no?, de desarrollo. Es el mainstream, pues. Una corriente. Pero no, es donde se enfoca la ciencia y la tecnología en llegar a Marte. No solamente vivir aquí, pero queremos llegar a Marte. Pero ahí se enfoca en la economía y la corriente principal de desarrollo se enfoca a eso. Es cierto, y es muy natural, porque en tiempos pasados así funcionó. Pues, la tecnología nos va a salvar, ingeniería genética, vamos a poder seguir creciendo. Todo esto, por supuesto, depende de nuevas energías y recursos. Especialmente necesitamos una energía prácticamente libre que nos puede sustituir el petróleo y el carbón y el gas, que están en declive. Por el carbón dicen que tenemos todavía 200 años, aunque eso es muy cuestionable. Pero especialmente el petróleo y el gas, que son las dos fuentes energéticas con más densidad energética, son los que tenemos que sustituir para poder hacer este tipo de desarrollo.
inclusive, perdón, en esto que dices, inclusive James Lovelock, que es el autor de la hipótesis Gaia, que dice que ya el desarrollo sustentable llegó 100 años tarde, ¿no? Que ya no es el desarrollo lo que sigue, sino más bien la retirada. Pero aún así él plantea desarrollar energía nuclear y nutrirse de pastillas, o sea, inclusive en las visiones que podríamos pensar que son donde por fin la ciencia acepta que el planeta es un sistema vivo, inclusive ahí en ese reconocimiento y en esa aceptación que se tardó cientos o miles de años en llegar, ¿no? Por parte de la ciencia, porque las culturas tradicionales ya siempre lo han sabido, pero inclusive en estas visiones como muy alternativas decir, ok, el planeta es un ser vivo, cuidémonos para poder seguir sobreviviendo en él. Está esta visión de resolver las cosas con energía nuclear y con pastillas para comer. Entonces, bueno, James Lovelock lo honramos mucho por esta teoría Gaia, pero no quiero decir más, es una de tantas visiones, ¿verdad? ¿Para qué, digamos, metemos en esta discusión? Es ampliamente discutida esta visión. Y su último libro es bastante negro, The Revenge of Gaia. Es bastante negro, no necesariamente. Pero bueno, con sus investigaciones y los números que tiene, es interesante. Bueno, pues hay el segundo escenario. Yo creo que la mayoría de la gente estará feliz con eso. Yo creo que este es el escenario que se promueve cuando se habla al nivel corriente de desarrollo sostenible. Es decir, que logramos bajar un poco de esta montaña un tanto peligroso, que se ve como una montaña así como sí es amenazador, y vamos a lograr establecer el uso de energía y recursos, la población y la contaminación a un nivel todavía bastante alto, pero que nos permite más o menos vivir todavía la vida bonita que estamos viviendo ahorita. Entonces este es como el segundo, eso es lo que yo llamaré como sustentabilidad corriente. Buscamos una imagen para este escenario, para mí es la celda solar, la celda fotovoltaica, como energía de alta calidad renovable, ciudades solares, todo este dibujo, mientras el primero es realmente bastante negro porque pues implica un par de cosas que, bueno, como este de colonizar Marte o la inteligencia artificial. Bueno, eso desde una perspectiva sistémica tengo que decir que este escenario es incluso menos probable que el primero. No ha habido ningún sistema que ha podido tener este steady state, como que estar o estar. Yo personalmente creo que más bien el tercer escenario, que es el más probable, es el descenso energético. Eso es, lo interesante de este escenario es que es un escenario de cambio. Y ahí hay algo que podemos cosechar de este famoso periodo de ascenso, porque de alguna forma el cambio constante está casi también como casi está muy conectado con nosotros, porque estamos viviendo en una época ya desde hace varias generaciones con constantes cambios. Mientras las sociedades preindustriales, más o menos la vida seguía igual, lo que hacían los hijos era casi lo mismo lo que hacían los papás, el progreso era lento, no pasaba mucho. Pero en más o menos 150, 200 años por acá, desde que comenzó la revolución industrial, estamos viviendo este fenómeno que, por ejemplo, yo tenía que hacer para resolverme la vida es muy diferente de lo que tenía que hacer mi papá para resolverse la vida. Y lo que hizo mi papá era muy diferente de lo que hizo mi abuelo. Y de así tenemos más o menos este panorama ya desde hace más o menos 150 años. Y yo siento que esto es algo que podemos cosechar nosotros en los cambios que están por venir. Porque tenemos este recuerdo que siempre el mundo es todo el tiempo cambio. El único problema es que realmente el cambio probablemente es en la otra dirección. Es en vez de cada vez más, es cada vez un poco menos. O sea, es como un estancamiento del progreso de la humanidad. Incluso, digamos, tenemos que definir la palabra progreso. El progreso es a lo mejor vivir con menos, gastar menos energía, conservar recursos. Yo creo que es parte de la evolución también, ¿no? Yo siento que el propósito de la vida es evolucionar. Y nosotros somos vida. Y
si nos aprendemos a conectar con el gran sistema de vida, creo que podríamos nosotros también evolucionar. Digo, no hemos dejado evolucionar, Sí. pero la evolución seguramente no va hacia la tecnología, sino tener una relación más armoniosa con el entorno. Entonces, yo creo que, como dice la palabra progreso, puede ser engañosa, porque por progreso los campesinos dejan de construir con adobe, porque es una idea equívoca del progreso, porque el material es algo que denota estatus y progreso. Sí. Entonces, yo creo que hacia allá va. Hay una frase muy interesante que trabaja con la huella ecológica que se llama Redefining Progress. Tenemos que definir el progreso, por supuesto, como muchas palabras que tenemos que redefinir o inventar otras palabras de las cuales todavía no conocemos. Entonces esto es como el tercer escenario que yo personalmente, subjetivamente, lo siento como que es el más... bueno, hay un cuarto, lo pongo ahí negro por ahí, es el colapso. Pero lo interesante es que hay mucha discusión sobre eso. Digamos, es el famoso, John Michael Greer, que es una persona que escribe algunas cosas muy interesantes acerca del fenómeno del descenso, dice que estamos atrapados en los dos mitos. Un mito es el progreso eterno, y cuando eso a lo mejor es claro que no será la verdad, entonces directamente vamos al otro escenario del colapso del fin del mundo, que también es algo que la tradición judío-cristiana pues, nos ha enseñado bastante desde milenio. Entonces lo pongo ahí. Lo interesante es que hay mucha discusión sobre el escenario rojo, algo sobre el verde y bastante discusión sobre el negro. Ahorita con el asunto del 2012 y ahorita acaban de sacar una película acerca de esto. Pero hay muy poco sobre del escenario del descenso. Y es un desafío porque es más bien pensar que futuras generaciones van a tener cada vez menos y menos y menos recursos. ¿Cómo podemos diseñar creativamente para esta realidad? Personalmente, permacultura, cuando si esto, aquí siempre se traba la boca. Permacultura se entiende como una respuesta creativa a este tercer escenario. Ahí es donde realmente está en casa. Aunque hay ciertas paralelidades con este segundo escenario, de la estabilidad con tecnología verde, hay cosas donde los caminos van en común, pero realmente vamos un poco más hacia allá de este concepto corriente de sustentabilidad. Entonces, si ya hablé del escenario verde como la placa solar es el símbolo, este escenario amarillo del descenso, si busco una imagen, un icono como que nos pueda explicar muy bien lo que se trata este escenario, es para mí el árbol. El árbol como fuente renovable de energía, la fotosíntesis, que es la absorción de energía solar más directa, y es para mí la placa solar más eficiente ya ha sido inventada, que es precisamente la fotosíntesis. Millones de años de evolución no pueden ser más geniales que comparar una placa solar con una hoja, como lo hacen algunas personas. Me parece algo sumamente superficial. Entonces, no se habla del concepto de energía incorporada, del cual quiero hablar ahorita un poquito. Bueno, ¿qué es descenso energético? Vámonos a definirlo rápidamente. Mañana vamos a trabajar un poco más. Significa el descenso del rendimiento neto energético disponible para la humanidad. Se habla de muchas nuevas energías, etanol, y desde la energía nuclear, desde biocombustibles, desde, pues, quién sabe, algunas nuevas cosas. Pero importante siempre es que ver cuánta energía invertimos para ganar algo de energía. Incluso siempre va a haber petróleo en el suelo, pero en el momento que gastamos un barril de petróleo para extraer un barril de petróleo, les garantizo que se va a detener la producción, porque entonces ya no es rentable, es pérdida energética. Muchos de las actuales energías renovables, nuevas energías que se promueven, no cumplen con esto, el famoso ROI, que mañana quiero trabajar un poco sobre este concepto. Pero es bien importante que lo entendemos cuando se habla de las nuevas energías. Bueno, por segundo, desde la perspectiva más optimista, podemos visualizarlo como un descenso suave, como un globo regresando a la Tierra, después de un largo vuelo donde hemos podido subir a increíbles alturas, hemos podido alcanzar visiones muy interesantes, pero ahorita pues
oxigen puede regresar a la Tierra. Puede reflejar el ascenso energético de alguna forma, puede ser muy rápido durante las próximas décadas y luego más lento a través de los siglos. Y bueno, a pesar de todo esto de arriba, el cambio aparenta ser más fuerte, mayor, porque el rumbo cambia tan radicalmente. Desde una sociedad de ascenso, de crecimiento continuo, ahorita pues estamos confrontando con lo otro, ahorita, y no dudo que para alguna gente que lo agarra desprevenido puede ser como un viaje en la montaña rusa. Digamos, como que imagínense, digamos, ¿quién ha andado en montaña rusa aquí? Como uno sube, y luego uno está ahí arriba, y luego lo peor es la primera caída. Luego ya puedes tener loopings y otras curvas y cosas interesantes, pero ya te acostumbraste a esta excitación. Pero lo más difícil es como la primera bajada. Ahora sí. Sí, yo lo que veo es que el modelo que es muy cuestionable es el de crecimiento. Ajá. Yo tuve oportunidad de estar en una conferencia del CONCE nacional, que fue el presidente de la República a hablar, que dijeron las exportaciones como motor de crecimiento, y en ningún momento se mencionó nada que no fuera crecimiento. Y yo hice una pregunta al panel diciendo, bueno, no sería prudente revisar el modelo económico basado en el crecimiento solamente por crecer, y me dieron una respuesta completamente trasnochada que simplemente me hacía pensar que ni siquiera hay una sensibilidad a la sustentabilidad. Nadie habló de la crisis energética, de que hay que prepararse para un futuro. Ahorita el gran tema es, dejamos de crecer, hay una crisis económica, esa es la crisis, haber dejado de crecer, y ahora necesitamos volver a crecer, ¿no? Entonces yo lo que veo es que el modelo existente económico no está abierto a ninguna otra cosa, porque no es un modelo que pueda permitir una desaceleración, que contemple esto como una posibilidad, una mejor distribución de recursos. De eso no se habla para nada, ¿no? Y a mí eso es lo que más me preocupa, la absoluta miopía y ceguera y negación de la problemática. Sí. Yo creo que el chiste está en la definición de qué es crecer, ¿no? O sea, nosotros pues decimos, no, el PIB ha crecido un 5%, ¿ok? Pero ya nos quedamos sin petróleo. Entonces, en realidad, si sacamos un saldo o sacamos un PIB sustentable, hemos decrecido, no hemos crecido. Yo considero que el enfoque sesgado, precisamente lo que vivimos en la globalización, es un sesgo hacia el factor económico, dejando por fuera los conceptos que nos manejan como sostenibilidad. O sea, y la cuestión es que la sustentabilidad en la actualidad es una moda. Todos hablan, todos dicen, sin una relación, sin una coexistencia real con los otros factores como son el social y el económico. Pero ¿no? el mismo económico no está siendo sostenible. No, así es, porque y ignora los otros dos. Fuera. Esa es la... Sí, bueno, imagínense una gran fiesta, todos estamos ahí con la cerveza y todo eso y nos acostumbramos bien, y de repente se acaba la cerveza. Entonces puede ser que la gente busca así en todos los bares, siguiendo por ahí, de esto intenta así. Y un poquito es esto, digamos, es muy simple, de alguna forma es algo muy natural. Digamos, nuestro sistema actual económico, como organizamos la sociedad, está basado en el crecimiento. Pero hay otra cosa, lo que se nos vende en la tele también es el crecimiento y el progreso y las más nuevas cosas. Pero también hay una expectativa de abajo, mañana voy a trabajar un poquito más sobre esto, hay una expectativa también de los electores que haya más crecimiento. Entonces es muy interesante que el cambio climático, que es algo muy impredecible, que realmente incluso los mismos científicos están muy en desacuerdo de realmente moldear escenarios para el futuro, es decir, que es algo más bien muy lejos de nuestro control como individuos. Esto ha sido abrazado por todos los gobiernos de todo el mundo, prácticamente hasta que ahorita por los Estados Unidos también. Y la crisis energética, que es como la otra cara de la medalla, no, ¿por qué no se puede
sostener un crecimiento económico sin crecimiento energético. Es imposible. Es decir, que los políticos pueden hablar ahorita de crecimiento, no lo van a poder lograr, salvo quizás con algunos trucos con los números. Pero hay una conexión muy fuerte entre crecimiento económico y crecimiento energético. Y mi expectativa al hacer este tipo de conferencias es precisamente que yo no tengo expectativas que del gran sistema de arriba se va a dar un cambio mientras no haya una percepción dentro de la sociedad de lo que son estos desafíos. Por eso a veces me salgo de la huerta y vengo de mochilero a la Ciudad de México para presentar el diálogo. Bueno, vamos a la permacultura de regreso, ya que hablamos de permacultura total, que es agricultura es cultura. ¿Sí? Por supuesto, mira, a ver dónde lo puedo. Como podemos ver, agricultura es cultura. Sin agricultura todos estaríamos en el bosque, reconectando y cazando nuestros alimentos. Aunque las sociedades no basadas en la agricultura, desde mi punto de vista, sí tenían cultura también, una forma de comunicarse. Lo que nuestra sociedad actualmente reconoce como cultura es todo lo que pasó después de la revolución de la agricultura hace 10.000 años, más o menos por ahí, en diferentes puntos del planeta, los seres humanos empezaban a cultivar sus alimentos, lo que permitió que se podían asentar en pueblos, se podían formar sociedades pequeños, reinar, podían incluso formar algunos imperios, como el famoso Imperio Romano, que fue el más grande imperio que funcionó con pura energía solar, pero también colapsó, casi con un modelo similar a lo que pasa con Estados Unidos actualmente, muy interesante. Jeff se llama Painter, que escribió este libro, The Collapse of Complex Societies. Es algo que, si les interesa este tema, es bastante interesante investigar esta parte. Como hay ciertos patrones que pasan en todas las sociedades complejas. Bueno, si queremos nosotros una cultura permanente, necesitamos una agricultura permanente. Esto fue como el inicio de la palabra permacultura. Ahí reconozco una contradicción que está incorporada en la misma palabra permacultura, porque sugerimos la parte de la permanencia. Y esto sugiere algo del escenario steady state, del escenario como de tecnología verde, lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo logramos una permanencia cuando el futuro a lo mejor significa que es bajarse de la montaña? Una utopía. Si queremos que permanezca algo de la cultura, a lo mejor necesitamos permacultura. Eso fue de hecho la definición inicial. Más adelante, cuando el concepto creció, esto fue algo que salió de los años 70, de la primera crisis energética, se habló de la cultura permanente. La agricultura es como secundaria. De hecho, permacultura es cultura permanente. Ahí abajo vemos una definición actualizada de David Holmgren, el diseño consciente de paisajes que evitan los patrones y relaciones encontrados en la naturaleza, mientras generan abundante comida, fibras, energía, hábitat para satisfacer las necesidades locales. Bueno, un poco de historia. Permacultura nació en los años 70 como producto de la primera crisis energética, que aquí en México no se sintió, pero no sé si se acuerdan, las famosas crisis petroleras en 1973, 1979, que golpearon muy fuerte al mundo, entre comillas, desarrollado. Yo me acuerdo, crecí en esta época, y en 73 y en 74 hubo varios domingos donde el gobierno prohibió todo el tráfico individual. Digamos, fue bonito, podíamos caminar con toda la familia en el bosque y todo esto, y no más los coches para el servicio, así como
los camiones para llevar alimentos al supermercado y todo esto podía caminar las ambulancias, pero ningún transporte privado fue permitido porque había una escasez artificial de petróleo. Esto provocó a su vez en el mundo desarrollado una amplia investigación, incluso llegó hasta la sociedad corriente. Hubo en este momento un auge donde se hicieron muchos planes de descenso energético, por ejemplo, o hasta en Estados Unidos. Uno no lo puede creer ahorita. Entonces, esos dos fuertes, Bill Mollison, maestro de la Universidad Hobart en Tasmania en este tiempo, y David Holmgren, que fue su joven estudiante, empezaron durante 3 años a experimentar con sistemas de cómo podemos nosotros hacer sistemas productivos que no necesitan de energía externa. Producto de esta investigación fue este libro Permacultura 1, que fue publicado de manera conjunta entre Mollison y Holmgren, y este libro se convirtió en un éxito inesperado. Jamás alguien pensaba que este libro se iba a convertir en un bestseller ni nada de esto. Fue algo que estaba basado muy en algunas ideas prácticas que habían desarrollado estos personajes de 1975 a 1978. Bueno, quizás, como fue en los años 70, hubo varios otros conceptos de sustentabilidad que se discutieron. Este libro creo que fue clave también. Masanobu Fukuoka, desde Japón, mandó otro mensaje también con un libro que se llama La revolución de una brizna de paja. Existe en español, incluso se puede bajar del internet, gratuito. Es un libro bastante interesante, más filosófico que realmente práctico, pero promueve una forma muy diferente de cómo ver los ciclos productivos y la agricultura. Muy interesante este libro. Pues el concepto entonces fue declinado. Mollison publicó al año siguiente el libro Permacultura 2. Estos dos libros ahora son como casi raridades en el libro. Se puede todavía comprar, pero incluso el Permacultura 1 fue traducido en su momento al español, pero jamás he podido hacerme de una copia de este libro. Bueno, quizás la más importante profundización del concepto fue entregada por Bill Mollison en 1988 con la Biblia de la Permacultura, el manual de diseñadores. Esto es un libro ya bastante, así un tabique de 3, 4, 500 páginas, lleno de diseños, de dibujos muy interesantes, y ayudó como a fundamentar un poco el estatus de Bill Mollison como un padre de la permacultura, aunque es quizás interesante que muchos de sus alumnos han mejorado e incluso ampliado el concepto de permacultura. Concretamente, David Holmgren se dedicó casi en los años siguientes a la publicación de este libro a más bien hacer su propia granja personal en 1 hectárea en Australia, y en 2002 entregó este libro que se llama Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, que más bien refuerza la parte teórica de la permacultura y ancla la permacultura en todo lo que es ecología de sistemas y pensamiento sistémico. Este libro quizás no es algo para principiantes, pero personas que están interesados realmente en descubrir conceptos más allá de la sustentabilidad, eso es algo muy recomendable. A mí personalmente, después de haber estado 15 años trabajando con permacultura, me ofreció toda una ampliación del mismo concepto, y es bastante interesante en este contexto. Ahorita, como estamos en una universidad, buenas tardes, quisiera aquí hablar un poquito de las raíces científicas de la permacultura, que son la teoría de sistemas. Seguramente aquí se ha hablado en el marco del diplomado de pensamiento sistémico, poco, de la teoría del caos, biocibernética, que son todas ciencias bastante nuevas. Es muy interesante que una forma de pensar que nos lleva a conectar casi con algo que es preindustrial, la forma como de hecho sociedades preindustriales pensaban, y esta forma es como pensamiento holístico que revoluciona todo el pensamiento reduccionista de los últimos 300-400 años. Esto fue descubierto gracias a la cibernética, a estas bonitas máquinas, por ingenieros de sistemas de computación. Bueno, yo he buscado siempre un buen libro de pensamiento sistémico que pueda, digamos, como
explicar a todo tipo de personas qué es pensamiento sistémico y ahorita lo encontré, por eso lo pongo aquí. Thinking in Systems de Donella Meadows, publicado en el 2007. Donella Meadows a su vez es un personaje muy importante en el movimiento de sustentabilidad porque fue coautora y la autora principal del famoso reporte Límites de Crecimiento en 1973, que fue la primera vez que se aplicó modelaje de sistemas al sistema mundial de recursos. Entonces, este es un libro donde ella realmente intenta describir en un lenguaje común y corriente, entendible para todos, de qué se trata el pensamiento sistémico. Bueno, ahorita nomás les pongo algunas otras cosas. Claro, otras partes de la ciencia son muy importantes, la geología de paisajes. Geólogos para mí son siempre una inspiración, siempre leo muchos libros de geología y estoy estudiando esto todo el tiempo. La etnobotánica y la ecología de sistemas, especialmente de Howard Odum. Este libro causó en 1971 bastante furor, bastante interés. Se llama Environment, Power and Society. Holmgren lo cita como la base científica de la permacultura. Incluso fue discutido más ampliamente en la academia, pero como tenía todavía algunas incongruencias en el concepto, luego en los 80s, cuando se establecieron, gracias a la globalización y la entrada de Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos, se volvieron a establecer patrones de alta energía en los desarrollos. Entonces este libro fue medio desechado, aunque Odum siguió investigando, y este quizás es el libro que más fuertemente refuerza esta parte teórica. Se llama Environmental Accounting. Él habla del concepto de la energía incorporada. Ahora bien, si no están realmente aficionados a esta forma de ver las cosas, a lo mejor este libro es un poco demasiado. Yo lo estoy estudiando y necesito como 2 páginas por día y luego tengo como para reflexionar. Pero uno me escribió otros libros muy interesantes. Este libro quizás es más interesante, The Prosperous Way Down, un camino próspero hacia abajo, donde utiliza modelaje en ecosistemas para predecir y proponer políticas de cómo nosotros podemos diseñar la sociedad en el futuro. Y este libro es bastante sencillo escrito, aunque todavía es complejo, pero es algo que realmente Donella intentó dar su mensaje para todos. Y bueno, y este libro de 71 experimentó una increíble actualización con esta reciente publicación Environment, Power and Society para el siglo XXI, donde habla de la jerarquía de energía. Este libro lo tengo acá, incluso lo estoy leyendo nuevamente. Leí la primera parte, pero esta es una significativa profundización de este concepto. Y pues aquí nomás para la gente que quiera como un poco investigar esta cosa. Vámonos un poco a la permacultura, ¿verdad? Supuestos fundamentales. Si no compartimos estos supuestos, probablemente todo lo que voy a decir a continuación les va a parecer como quizás natural, digamos, por ahí. Entonces, primer supuesto, los seres humanos somos parte de la naturaleza. Aunque aquí alrededor parece que no hay nada natural, tenemos nuestra sociedad aparte, lo que ayuda a que nos sentimos todo el tiempo separados, tanto de nosotros mismos como del ambiente natural. No olvidemos que esta luz eléctrica en algún momento fue probablemente gas natural, que se extrajo del subsuelo y se quemó. No olvidemos que la comida que acabamos de comer, a pesar que es química y a pesar que quién sabe cómo fue realmente crecida, al final los recursos provienen de sistemas naturales. Entonces, lo creemos o no, el bienestar de la humanidad resta sobre sistemas naturales. Entonces, lo queremos saber o no, somos parte de la naturaleza. Y que los combustibles fósiles hicieron posible todo este mundo como lo conocemos hoy. Dudo que esto fue el genio humano, no más. Eso lo podemos discutir. Hay alguna gente que dice que todo este desarrollo que hemos experimentado en los últimos 150, 200 años es porque el ser humano es simplemente tan genial y tan inteligente. Pero nos olvidamos que realmente hemos podido cosechar depósitos de energía solar almacenados en el subsuelo
que tardaron millones de años para la naturaleza para que lo haga. Son millones de años de fotosíntesis y luego procesos geológicos que concentraron estos productos naturales para que tengamos un energético tan rentable. Digamos, un galón de gasolina, 4 litros, son el trabajo de un ser humano trabajando duramente a nivel físico durante 6 semanas. Si no lo creen, pues intenten de empujar su coche. ¿Cuál es el equivalente? 4 galones, 4 litros un galón. ¿Cuántos litros? Son 6 semanas. 6 semanas. Digamos, esto nos explica por qué hemos llegado al grado de desarrollo y también, digamos, es cómo hemos ganado la lotería. Digamos, lo que pasa con todos los que ganan la lotería, generalmente lo malgastan, o el heredero que nunca trabajó para el dinero. Generalmente se sabe que se malgasta. Nosotros hemos ganado la lotería energética, hemos heredado un tesoro energético que nos ha hecho posible muchas cosas positivas, pero también nos ha llevado a un callejón que es ahorita pues, muy difícil, y sin más, si reconocemos esta dependencia y este empujón energético, más allá de atribuirlo a solo nuestro genio, esto nos puede ayudar a diseñar el futuro. Tercero, vivimos en una crisis ambiental de efectos tan grandes que no podemos predecir. Es un poco admitir que no tenemos el control. De alguna forma, este poder que hemos adquirido con la cosecha de estas energías adicionales nos ha llevado al drama de control. Pensamos que controlamos todo. Entonces, eso de que no podemos predecir realmente lo que está pasando. Yo creo que también es esto lo que dicen en el pensamiento sistémico, es como dejar el tiempo. La biodiversidad está amenazada por nuestra forma de vivir. Todo nuestro bienestar al final resta sobre esta increíble biodiversidad que nos regala este planeta, precisamente en este periodo interglacial en el cual nos encontramos. De hecho, geológicamente, si ahora quitamos el cambio climático, se sabe que más o menos en 1000 años la Tierra entrará a una nueva época gélica, un nuevo tiempo de hielo, la nueva era de hielo. Cualquier consideración seria de estos ritmos, de estas realidades, nos debería que llevar a construir nuestra sociedad con este fin, para que en 1000 años a lo mejor se haga más frío. Bueno, ahorita ya mandamos todo este carbono dióxido al aire, entonces ya la realidad es un tanto diferente. Y bueno, al ir descendiendo la extracción de combustibles fósiles, tendrá que haber algún tipo de retorno a la naturaleza y un modo de vivir menos consumista. Ahora bien, vamos a trabajar un poco sobre los principios éticos y de diseño. Estos se encuentran como en el centro, y todas estas áreas alrededor que dibujo en la flora y la permacultura son más bien expresiones prácticas, son más bien ámbitos, áreas de acción donde en los últimos 30 años de acción permacultural personas han llevado trabajos y iniciativas en alguno de estos ámbitos. Ahí tenemos el manejo de la tierra. De ahí, de hecho, nacen los principios de la observación de la naturaleza. Concretamente, este se puede manifestar en muchas diferentes formas de acción, desde el trabajo en agricultura orgánica, desde el manejo sostenible de bosques, desde diferentes formas de trabajar bien con los recursos naturales. Los mismos principios luego los llevamos a los ambientes construidos. Esto es quizás el tema donde creo que muchos aquí están más anclados, a la arquitectura, las tecnologías donde nosotros pues trabajamos. Luego está el otro ámbito de las herramientas y la tecnología, las nuevas ecotecnias, las energías renovables, todo esto. Esos son los 3 ámbitos donde creo que la mayoría de los permacultores se sienten más en casa. Pero para hacerlo completo necesitamos trabajar sobre educación y cultura, cómo vamos a educarnos, cómo vamos a aprender,
Esto, bienestar físico y espiritual, cómo vamos a sentirnos bien, cómo vamos a trabajar el tema de la salud. Este es un tema muy importante, por supuesto, también, cómo vamos a organizar la economía en el futuro. Y este es un poco la comunidad, tenencia de la tierra, gobierno comunitario, cómo nos vamos a organizar. Creo que ese es el tema fundamental también de este diplomado. Lo importante es que lo comencemos a ver como una cosa conectada. Tenemos ahí el agricultor o el silvicultor, ahí tenemos el arquitecto o el albañil, incluso dentro de los mismos ámbitos hay especializaciones. Hay el ingeniero, el maestro, el cura, aquí el economista y ahí tenemos el político. Y lo interesante es que no hay conexión entre estos ámbitos. Ahora, a los permacultores con cierta razón se les ha criticado que saben un poco de todo y nada al fondo. Porque aspiramos a ser un poco generalistas, no somos especialistas. Y yo lo digo con cierta razón porque sí, especialmente en la enseñanza temprana tipo Mollison, como la idea fue más bien una exploración práctica, como queríamos que la gente trabaje y que empiecen a hacer cosas. Holmgren luego, cuando lo conocí hace 2 años, estuvo aquí en México, hicimos una gira aquí por México y dando varios cursos y conferencias, y él me dijo, mira, es muy bueno saber un poco de todo, pero saber por lo menos estar en alguno de estos ámbitos un poco más en casa. Vamos a saber un poco más al fondo sobre esto, o saber un poco más al fondo sobre esto. Creo que está bien. En mi caso personal, pues me siento muy en casa en este ámbito y también he trabajado bastante en educación y cultura, pero eso no significa que a veces he trabajado también en construir una casa. Aunque pues me apoyé en amigos arquitectos para que me ayudaran y también en los otros ámbitos trabajo, pero reconozco que la tecnología no es muy fuerte y eso. Entonces, reconocer que hay una conexión. Que tenemos que desarrollar los principios éticos que vamos a trabajar ahorita y de diseño son como la base. Bueno, vamos a los principios éticos. Es como el centro. Esto es algo quizás extraño para muchos ingenieros que vamos a hablar aquí de principios éticos. Suena como moral o como religión o algo así. Sin embargo, necesitamos en este tiempo alguna base ética de la cual vamos a partir. En tiempos de grandes cambios, necesitamos principios, porque las tecnologías y las posibilidades pueden cambiar. Entonces, eso es diferente en el tiempo de ascenso. En el ascenso, pues podemos observar que no hay principios. Bueno, se habla de algunos principios, pero los mismos políticos parece que todo el tiempo están rompiendo los principios que ellos mismos proponen. Entonces, en el ascenso no se necesita principios, se necesita crecer, el más grande, el más fuerte gana. ¿Sí? No, había un museo mexicano que está involucrado en una cosa, un fraude. Le decían, es que no tiene usted principios. Dice, no, los principios son para los principiantes. Sí. Bueno, primer principio. Suena muy bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidar la tierra. ¿Qué significa? Todo. Un poco más concreto. Cuidar el lugar donde vivimos y del que vivimos. Promover biodiversidad. Como reconocer el valor. Entender el valor de la tierra. Reconocer que es la fuente, ¿no? Del alimento, de la vida, de todo. Como darle ese valor, pues. No sacarle más de lo que le metes, pues, de lo que le devuelves, no explotarla como vemos todos. Conservar su integridad y su propiedad. Defender el derecho de la vida a coexistir con nosotros, ¿no? Asumir ese lugar que tenemos en la naturaleza para cuidar los sistemas vivos. Sí, bueno, hablo mucho de este tema porque siento que, especialmente en el movimiento ambientalista, existe una cierta distorsión de este principio.
porque hablamos de cuidar la tierra como que salvemos al planeta, ahorita como la lema por todos lados, salvemos al planeta, como que a mí me parece bastante presumido, porque este planeta tiene 500 millones de años dando su vuelta alrededor del Sol, jamás necesitaba de un ser humano para que lo salve. Bastante, digamos, es como una reflexión de este poder que nosotros hemos adquirido y que nos creemos ahora que realmente podemos salvar el planeta. Y además es como una abstracción, porque entonces el planeta es como un objeto el cual podemos nosotros acomodar a nuestro gusto. Entonces, no se trata de salvar el planeta. El planeta, yo estoy seguro, lo que yo he estudiado es sistemas vivos en este planeta, digamos, hemos pasado 5 extinciones masivas. La última fue hace 65 millones de años, cuando el famoso cometa chocó con la Tierra y 99% de las especies se extinguieron, y sin embargo pues la vida volvió a surgir. Quizás el planeta tardará 10, 15, 20 mil años o quizás más, pero al nivel geológico eso no es nada. No es nada, somos la Tierra, el planeta visto desde esta perspectiva de nuestra especie adentro, no es más que una pequeña explosión microbiana a este nivel, si hablamos de esta escala. Entonces no nos preocupemos por la Tierra, nos preocupemos por nosotros. Entonces, para mí significa esto, reconstruir el capital natural, y ahí hablo con intención en el lenguaje empresarial, porque nuestra sociedad está viviendo de los activos. Yo creo que cualquiera que tiene aquí una empresa sabe que si uno vive nomás de los activos, vas a quebrar tu empresa. Entonces se trata del cuidado de la tierra para que realmente regresemos a la casa de este principio y vamos a cuidar el pedazo de tierra que está bajo nuestros pies. Y ahí voy a hacer una pequeña discusión, porque ese es un tema que me apasiona en este momento, el tema de los suelos sanos y vivos. Apoyado por investigaciones bastante recientes de qué está pasando en el suelo. Incluso no sé si se han hablado aquí un poco en el contexto del cambio climático, del famoso carbon farming, de una forma orgánica de trabajar la tierra por atrapar mucho más carbón dióxido de la atmósfera que lo van a hacer los bosques. Les dejo esto un poco para investigar esto. Alan Geomans, que es el hijo de P.A. Geomans, luego voy a hablar un poco de este diseño Keyline, un australiano muy interesante. Estudió ahorita, hace un par de años, un postgrado en física nuclear, y empezó a ver el tema del cambio climático desde esta perspectiva, desde el lente de la física nuclear. Y él ha hecho cálculos que tenemos en el planeta 5 billones de hectáreas que están bajo la agricultura. Hizo cálculos que si nosotros podemos subir de 1 a 1.5% del contenido de carbono en los suelos, podríamos revertir el cambio climático. Suena algo bastante raro. Lo que a mí, yo lo estuve un poco investigando. Recientemente me topé con un veterano permacultor, Darren Doherty, quien está mucho en esto. Y lo interesante, lo revolucionario de esta información es subir el contenido de carbono en 1 a 1.5% de la tierra. No es tan difícil. No es una tarea imposible, pero tenemos que entender cómo funciona eso, cómo funciona el suelo. La capa fértil, especialmente de los primeros 5 centímetros en la tierra. Y ustedes que van a trabajar sobre comunidades sostenibles, eso es la base. El suelo es la base al final. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo logras capturar carbono? Simplemente a crear un suelo fértil. Aquí vemos la diferencia entre el suelo fértil, trabajaron con composta, trabajaron unos 3-4 años con sistemas. Ahorita voy a mostrar un par de fotos que se pueden hacer. Hay mínimo 40 diferentes tecnologías o prácticas que podemos aplicar para aumentar el cultivo de carbón en el suelo.
Mañana cuando hablamos un poco de los escenarios voy a regresar también a este tema. Este es un suelo fértil y este es un suelo no fértil. ¿Sí? Es decir, entiendo que es un suelo fértil. Con biología. Sí, orgánico, Sí. biológicamente sano. Sí. Captura carbono. Captura carbono. Por la misma cantidad de plantas que crecen en la tierra. O las plantas. No, es de hecho a raíz de unas cosas bastante complejas que están pasando a nivel microbiano. Porque no son las mismas plantas, ni siquiera es el suelo. Son los hongos y los microorganismos y las bacterias que hacen este trabajo. Básicamente así, si nosotros, por ejemplo, un terreno de restauración, vamos aquí, sembramos un maíz orgánico, ahorita sí, porque el problema es con la agricultura convencional es que no tenemos vida en el suelo. La agricultura convencional a base de fertilizantes de nitrógeno, de nitrato y de suplementos mata la vida en el suelo y terminamos con lo que vemos ahí a la derecha. Un suelo que a lo mejor químicamente tiene todos los nutrientes, pero no hay vida. No hay hongos, no hay bacterias. Entonces, la planta está absorbiendo, y ahorita hablo concretamente de un terreno de cultivo, porque se habla mucho de bosques en la captura de carbono, se habla poco del potencial que existe en la agricultura para cultivar carbono. Vemos ahí la fotosíntesis, ahí está el maíz, soy mal dibujante, el pato es mucho mejor. Entonces vemos el maíz, ahí está la raíz. La planta absorbe carbono, lo lleva a la superficie y aquí abajo hay clientes para este carbono que lo quieren. Entonces, ahí están especialmente los hongos, ciertos hongos que construyen una red impresionante, son los famosos micorrizas, que es básicamente la forma como se mantiene el ciclo de nutrientes en un suelo sano, así a nivel natural. Al inyectar estos hongos forman incluso una red invisible abajo del suelo y han hecho pruebas que han inyectado, por ejemplo, una molécula con marcación radioactiva en una de estas plantas y muy poco después lo encontraron ahí, a media hora. Es una forma de intercambio de nutrientes que es casi como un pequeño internet que está pasando abajo en el suelo. Si lo quiero así como explicar, es que a mí me toca muchas veces explicar y me gusta también esto como en palabras un poco más común. Bueno, esta planta está dando a las bacterias forman el ciclo de nutrientes y eso es una simbiosis, se abrazan prácticamente los hongos y las bacterias, especialmente los hongos. Los hongos les encanta el azúcar que les ofrece la planta y ellos a cambio le dan nutrientes y carbono y carbono. Bueno, y entonces todo este carbón que viene de la superficie se está almacenando en la biomasa. Esta biomasa, una vez si la regresamos a la tierra, si nosotros en vez de quemar los campos o en vez de extraer todo de un campo lo regresamos al suelo, estamos aumentando esta red invisible que está pasando bajo el suelo. Entonces es un tema bastante interesante, el carbon farming, y es algo que yo personalmente siento que poco se habla, porque tendríamos que cambiar el régimen de agricultura. Probablemente en algunos gobiernos ya en ciertos países, especialmente en Australia, ya se está empezando a trabajar a nivel gubernamental para dar bonos de carbono, no tanto a gente que siembra eucalipto transgénico como reforestación, porque eso es donde ahorita van estos dineros internacionales, van dirigidos a estos monocultivos, sino realmente a productores que trabajan orgánicamente el suelo. Tenemos que restaurar la biología en los suelos. Una vez que restauramos la biología, no necesitamos fertilizantes químicos, no necesitamos incluso probablemente maquinaria, vamos a crear un suelo que naturalmente es fértil y sano. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí nomás pongo 6. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la persona que justamente empezó con eso? Alan Geomans. Con Y, Geomans, que es el hijo de un personaje que revolucionó también la agricultura, especialmente en Australia,
que se llama P.A. Geoman. Este personaje escribió un libro bastante famoso que se llama Water for Every Farm, agua para cualquier grano. Ellos desarrollaron en los hace 50 años tipos de cultivo en el suelo. A raíz, bueno, como en Australia es un país geológicamente viejo, ellos se dieron rápidamente cuenta de los efectos nocivos de la forma de trabajar la tierra occidental. Eso es quizás la razón por la que de Australia vienen algunas cosas muy eficientes, y además es el continente más seco del planeta. Entonces, realmente lo que viene de investigaciones alternativas de Australia siempre para mí es como que me causa cierta atención. Darren, que estuvo aquí hace un mes, dijo: aquí en México es facilísimo restaurar los suelos porque todavía tenemos mucho contenido mineral en el suelo. Lo que nos falta aquí es biología. ¿Cómo lo podemos hacer? La simple composta. Entonces, creo que han hablado un poco de composta. En nuestra página de internet el artículo que más la gente busca es el de composta, y es malísimo porque ya tiene 7 años y lo tengo que actualizar urgentemente, porque lo que más la gente busca es cómo regresamos nuestros desperdicios de una forma sana y saludable al suelo. Eso es algo que tienen que hacer aquí en la ciudad si queremos aquí hacer esos lugares productivos. Existen muchas diferentes formas. En nuestra casa, aparte de esta forma de composteo, aplicamos el lombricomposteo. Usamos unos animalitos que no piden salario ni van a hacer huelga, trabajan enormemente. Hay una plática TED de una persona que se llama Paul Stamets. Paul Stamets. Sí, con la introducción de micorrizas. Sí, micorrizas. Paul Stamets escribió un libro que también es fascinante, se llama Mycelium Running. Es un clásico ya, muy reciente el libro, pero ya se llama Paul Stamets. Qué bueno que me acuerdas. Stamets, ¿no? Stamets. Y es Mycelium Running. Como los hongos pueden salvar el planeta. Para los que quieren investigar a esto, lo que llamo yo, de hecho lo iba a preparar más, pero mi esposa me dijo no lo hagas tan complicado, porque me iba a meter más en toda la química del suelo, porque me fascina tanto, pero dije no, porque si no lo terminamos aquí, ¿verdad? Cualquier tema puede dar por mucho aquí. Entonces, él habla de esto, cómo restaurar el soil food web, la red alimenticia del suelo. Entonces, bueno, lombricomposta, ahorita a escala más grande se elaboran estos bokashi, se llama, es un abono fermentado, ya es precisamente ya compuesto con varios materiales de muy bajo costo. Estos son como muy pequeñas dosis de microorganismos que nosotros podemos echar a los campos y ellos ayudan a restaurar esta red otra vez. Es bastante sensacional lo que uno puede lograr con esto. Nosotros experimentamos el año pasado con varios pequeños productores y me sorprendió el resultado con 2 aplicaciones de ese tipo de... Es una composta más cuidadosamente elaborada, que incluye melaza, que incluye microorganismos, que se incluye levadura de pan y varias otras formas. Esto es ya una forma para trabajarlo a más amplia escala, con biofertilizantes líquidos, muy fáciles de producir, incluso con los famosos biodigestores, que quizás hablaron un poco de esto, incluso eso se puede hacer estiércol humano si añadimos un par de otras cosas. Son biofertilizantes líquidos concentrados que luego se diluyen 1:10 con agua y luego se pueden incluso inyectar a los campos de cultivo. Todo funciona muy bien si dejamos de utilizar fertilizantes de nitrógeno. O utilizamos esto y destruimos toda esta red otra vez. Entonces, de esta forma podemos iniciar un proceso que cada año va a ser mejor. Permacultura es a veces, al principio es duro, pero con el tiempo, porque trabajamos con la naturaleza, no trabajamos en contra de la naturaleza. Entendemos procesos naturales y trabajamos con estos procesos. Esto es el famoso, la cobertura, tener el suelo cubierto, especialmente en temporada de secas. Siempre cuando veo un suelo desnudo, cuando veo color tierra, para mí es una señal que algo está mal. Entonces eso es algo bastante importante.
nos hace sombra, conserva humedad, se descompone, añade nutrientes al suelo de esta forma y bueno, permacultura en algún momento fue tan asociada con esto de acolchar los suelos que más que algunos gentes pensaban que permacultura es acolchar el suelo. Permacultura no es una técnica, permacultura es una forma de pensar, es un sistema de diseño. Entonces nos lleva a esto, pero no es lo único que hacemos. Entonces me voy a quedar corto aquí con prácticas porque no más tenemos tiempo limitado. Y esto es algo que experimenté ahorita, es el famoso arado geomancia. Esto es cuando queremos trabajar en terrenos más amplios. Eso es un aparato bien interesante. Adquirido ahorita, este fue el estreno en México de este aparato, por primera vez que se trajo los colegas del COAS, que es el Consejo de Agricultura Orgánica y Permacultura en México, trajeron ahora un aparato de estos, que son sistemas donde nosotros podemos acelerar esta recuperación de los suelos. No volteamos. Lo que hacemos es simplemente abrimos el suelo, es como un aparato así. Luego abajo tiene un piedra. Y aquí ya, lo jala el tractor. Estamos buscando cómo fusilar este aparato y adaptarlo a tracción animal, porque ese sí tiene copyright y cuesta bastante dinero. Eso es lo que hace. Digamos, nomás hace una ranura en el suelo, lo airea, hace la compactación. Si ahí atrás añadimos, por ejemplo, un tubo con biofertilizante, que inyecta el biofertilizante con muchos microorganismos, no volteamos, entonces no hacemos lo que hace la agricultura convencional, que saca los microorganismos anaeróbicas de abajo del suelo y lo lleva arriba para que se mueran, y las bacterias aeróbicas lo llevamos hasta abajo. A corto plazo esto aumenta la fertilidad, pero a largo plazo voy a perder vida en el suelo. Entonces esto es una forma muy interesante. Ellos escarban, hacen una recuperación de 3 años. Al principio ahí es un suelo súper duro, lo hicimos ahí en Tequila, cerca de Tequila, en una plantación de agave que está en conversión a orgánico. El primer año nomás excavamos a esta altura, luego se añaden a lo mejor pasturas y otros, y estos con su acción de las raíces van a ayudar a quebrar el suelo para que el próximo año se va ya a poder ir a 20 o 30 centímetros y máximo en el tercer año hasta 30 centímetros. Esto a veces es suficiente ya. Y de estos suelos seguramente, aunque se ven muy áridos, para recuperar un suelo y hacerlo apto para la captura de carbono. Yo estoy consciente que estoy aquí en un contexto urbano, sin embargo, lo que quiero hacer es como que también aquí en la ciudad nos damos cuenta que al final nuestra vida depende de esto. Y más aún, esto es para mí el argumento para hacer composta y regresar los desperdicios orgánicos al suelo. Digamos, para mí es ética, es casi lo más básico para cualquier permacultor. Eso no es solo para no contaminar, porque la ecología, los ecologistas nos hemos desviado, nos han desviado a de no querer hacer algo y no contaminar. No es por no contaminar, es un recurso, son nutrientes que nos pueden ayudar a crear vida. Entonces es un desperdicio, francamente, de tirar esto y mezclarlo con plástico y todo lo demás. ¿Sí? ¿Sobre la tierra Petra? Uy, sí, ese es el famoso, que trabaja mucho con este mismo principio, carbón natural. Tierra Petra, sí. Yo creo que en el ámbito urbano hay cierta inconsciencia, o lo vemos lejano, como dices tú, de que todas las cosas vienen del campo y de la tierra. Hace unos meses conocí a una persona que es maestra de gastronomía, y su comentario me llamó mucho la atención, porque estaba tratando de tomar cursos de composta, sembrados y todo eso. Dice, porque mis chicos creen que las lechugas nacen en el Walmart, vienen en una bolsa de plástico, y dice, y ahí les recogen. Y que incluso uno de ellos estaban haciendo una ensalada, y dice, este jitomate no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tiene una manchita. Dice, entonces creen que son perfectos y que la tierra no tiene nada que ver en la producción de los alimentos principalmente, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante su comentario, y sobre todo que a lo mejor este tipo de exposiciones debiera darse en todas las carreras, de todos los ámbitos académicos.
Para eso trabajamos. A ver, Javiero, poniendo... Nada más un poco para complementar ese comentario. Yo estuve trabajando en una empresa que empacaba limón en el jardín de la torre, que es la capital mundial del cítrico. Y lo que hacen ellos es que, bueno, ellos mandan a Holanda, Japón y a Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos lo que pide es, no me importa que no venga jugo, les venga grande, sin mancha, limpiado y brilloso y verde, no hay ningún problema. Y Japón, por ejemplo, pide, yo quiero calidad, yo quiero jugo y quiero sabor. A mí no me importa si viene manchado, si viene pequeño, si bueno. Entonces sí, depende mucho de la calidad y del tipo de mercado, ¿no? Y de la educación que ese mercado tenga. Bueno, en ese sentido, este tipo de técnicas se usan para nutrir la tierra para que pueda tener esta producción, pero una vez que está produciendo se tiene que acompañar también con los otros químicos que van a la hora de que va creciendo todo esto, que controlan a lo mejor plagas y eso, que no puedan, o sea, que no perjudiquen también la tierra, ¿no? A lo mejor es todo este proceso, pero si después le echas algún pesticida o algo, no sé, ustedes también están desarrollando o conocen quién desarrolle algún otro químico. Bueno, de hecho, pesticidas, fertilizantes son, especialmente la agricultura de los fertilizantes, una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Los fertilizantes son nitratos. Los nitratos se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para fabricar bombas, y luego pues se dieron cuenta que era maravilloso porque pues, se podía servir para el campo. Entonces, es chistoso que la industria de guerra de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en industria de fertilizantes. A mediano plazo, largo plazo, no vamos a tener estos juguetitos, porque pues depende de mucha energía incorporada. La producción de nitrato necesita especialmente gas natural. Chistoso que mucha gente, alguna gente hoy dice que una gran parte de la población humana debe su existencia nomás a los combustibles fósiles, porque literalmente el gas natural produjo los fertilizantes que pudieron hacer los campos tan productivos para que nuestra población pudiera aumentar tanto. Tenemos que A, prepararnos para que esto no exista, y B, digamos, claro que la agricultura convencional, entre comillas, ha sido muy productiva en los primeros años, pero es lo mismo como la adicción. Digamos, todo campesino aquí en México que hizo esta conversión te va a decir, ya, sí, al principio dio muy bien, pero después de 10 años empieza a bajar y cada vez más inyección de estos insumos. Entonces tenemos que regresar. Obviamente no es solo esto, va acompañado por policultivos, va acompañado por evitar monocultivos, va acompañado, yo les dije que hay 40 diferentes estrategias, por lo menos, para hacer este tipo de captura de carbono. Pero a mediano y largo plazo no queremos pesticidas, aunque somos pragmáticos. Como si yo, por ejemplo, quiero reforestar un bosque, digamos, ahorita provoco los economistas, y creo que no hay ningún ecologista muy fuerte aquí, porque estos así yo a veces los desafío, digo, si yo quiero sembrar un bosque, tengo una gran montaña de querer sembrar un bosque. El más gran peligro para sembrar un bosque es competencia por pastos. Entonces, si yo uso un herbicida una sola vez el primer año para controlar estos pastos, para mí es justificable esto, porque tengo esta poderosa herramienta y la utilizo una sola vez. Esa es otra cosa que la persona que cada año utiliza herbicida para limpiar la barda de su jardín, por ejemplo. Es una sola vez para lograr un efecto mucho más importante, es crecer biomasa estructural a gran escala. Entonces ahí sí somos pragmáticos, usamos como permacultores de una forma oportunista los combustibles fósiles. Pues no son malos, los combustibles fósiles son una maravilla, por eso nos volvimos adictos a estos. Por supuesto, son una maravilla, pero tenemos que planear para que en el futuro esto sea un recurso más limitado. Entonces, no podemos diseñar un sistema que depende de estos insumos que vienen de afuera, porque a lo mejor en algún momento no lo vamos a tener. Una pregunta, mediante la permacultura y todas estas técnicas de composteo y demás, las tierras agrícolas actuales o menos, que es la tendencia,
son suficientes para poder mantener alimenticiamente a la población del mundo? Porque dicen, ¿no?, que con los fertilizantes y las semillas mejoradas y no sé qué, ¿verdad?, que gracias a todo eso es que se ha podido alimentar la población actual del mundo, que además tiende a crecer a una velocidad impresionante. ¿Estas técnicas sí dan para que, o sea, para qué población dan? ¿O con qué Pues regresamos nomás a México. Tenemos aquí 100 millones de habitantes que tenemos que alimentar. Actualmente las tierras no dan para esta alimentación. No sé, seamos honestos. A mediano plazo, lo que uno puede lograr con este tipo de manejo de tierra es algo realmente sensacional. No debemos olvidar el factor energético, que actualmente está sosteniendo la producción mundial de alimentos. Actualmente estamos consumiendo 10 calorías de combustibles fósiles para producir 1 caloría de alimento. Eso es un gigantesco déficit, todo tapado por energía barata. Y eso va a ser un grave problema en el futuro, porque no vamos a tener que ninguna sociedad preindustrial podría haber vivido con este déficit en su sistema de producción de alimentos. Antes, las sociedades preindustriales tienen una ratio de 1 unidad de energía invertida y logramos una cosecha de 1.25 calorías. Hubo una ganancia de 0.25 energéticamente hablando. Y eso fue de lo que se sostenía en las sociedades. Ahorita es al revés. Necesitamos 10 para producir 1. Eso es un tema muy complicado. El problema además es cuando no tenemos este 10, los suelos ya perdieron su característica de productividad natural. Entonces es un tema, digamos, yo lo veo, digamos, en el contexto del descenso energético, es el tema más vulnerable, es de la producción de alimentos. Por esto, incluso en la ciudad, por todos los lados, digo a la gente, no podemos vivir con lo más 4 o 5% de agricultores en México. Este país tenía hace 40 años 70% de productores de alimentos. Y ahorita tenemos 4 o 5%, de los cuales quizás 1 o 2 son todavía los que sabían. Entonces, esto nomás es posible gracias a tantos combustibles fósiles. Si no los tenemos, más personas se van a tener que dedicar a la producción de alimentos, por lo menos parte de su tiempo. Y por eso es una cosa, no solo de los campesinos, sino de todos nosotros. ¿Cómo volvemos a nosotros, en vez de consumidores, a productores? Entonces, yo no vengo aquí para como desilusionarnos, pero es un tema crítico. Sí, claro. Los 7 billones de gentes en el planeta jamás hubiera sido posible sin combustibles fósiles, jamás. Los ecólogos hablan de una forma sostenible de humanidad más o menos de 1 billón de personas en el planeta. 1 billón en lugar de 6. Personas. Por eso, toda esta cosa de control de población que ampliamente se discute y hay todavía objeciones religiosas a esto, es algo vital para el futuro. Pero es algo que nunca nadie toca jamás. O sea, inclusive en los foros más avanzados que yo he oído de sustentabilidad y todo eso, tú tocas el tema de explosión demográfica, de sobrepoblación, de control de la natalidad, y todo el mundo te dice, no, eso no lo podemos tocar, ¿no? Cuando te dicen estas previsiones, ¿no?, de que la población va a llegar a quién sabe cuántos miles de millones de personas, uno les dice de veras, esto no es sostenible, no es posible, y te mandan a volar, y dice, bueno, con eso no nos podemos meter. Y si no nos metemos con eso, ya nos cargó la tía. Lo que pasa es que siempre nos ayuda a regresar el problema a casa. En ese contexto, siempre nos ayuda. Veo el número 7 billones y 1 billón sostenible, eso es algo muy fuerte. Vamos a México, 100 millones de habitantes, una explosión demográfica de
10 o 14 millones en el tiempo después de la revolución, a 30 millones en el año 1960, y en los últimos 50 años se ha triplicado, más que triplicado la población. Vemos en el contexto con la extracción de petróleo en México, pues hay una relación. Hay una relación. Esto es gracias a combustibles fósiles, por supuesto. ¿Sí? En el tema de la sobrepoblación, hoy precisamente en un encabezado de una revista leí que está empezando a aumentar el nivel de esterilidad en general en el mundo hoy, que la naturaleza está autorregulando la sobrepoblación, que es un poquito el tema de una película de Alfonso Cuarón que se llama Los niños del hombre, que de repente la humanidad se vuelve estéril, pero ahora la están registrando como algo que está pasando, o sea que la esterilidad está aumentando como tal vez, digo yo no sé si esta es una especulación científica, pero como un proceso de autorregulación natural. Y hay uno de estos videos de Planeta Tierra, el de las selvas, donde viene que en los insectos, cada grupo diferente de insectos tiene un hongo específico que controla la población de los insectos cuando superan cierta capacidad, me imagino, de carga del sistema de la sociedad de insectos, y entonces se controlan por un hongo que les sale a cada uno diferente. Entonces, nosotros somos parte del mismo sistema, pues, ¿no? Sí. En un momento, digamos, esto se va a autorregular. Yo tengo fe en el tiempo de la cosa. Para nosotros es aceptar esto como realidad, que la población se va a disminuir, y probablemente el desafío de lograr esto de una forma con menos sufrimiento posible y con más igualdad posible, ese será el desafío para nosotros como diseñadores de comunidades sostenibles. Así, bueno, cuidar a la gente, ahí estamos. Se trata de esto, por supuesto. Segundo principio, el primero era el principio ecológico, este es el principio social, cuidar a la gente. Nuevamente propongo que regresamos a la tierra más que hablar tanto de la justicia social, que es a veces una abstracción. Es como regresar a la casa y cuidarnos a nosotros, cuidar a tu familia, cuidar a la comunidad donde estás viviendo. Ahí, como estamos en un diplomado también de comunidades sostenibles, es especialmente esta parte de cómo cuidamos a la comunidad. En vez de abstraer este concepto, pues hay mucha gente que está más preocupada por los indígenas del Amazonas o por la gente que trabaja en China. Ahí tenemos muy poca influencia. Más influencia tenemos con la gente con quienes estamos trabajando todo el tiempo. Entonces, es que lo que pasa es que conozco muchos activistas sociales que estaban así en la lucha social, pero su casa era un desastre, los niños no tenían que los cuidar, y a veces pasa esto. Entonces, como regresemos esto a la casa y cuidamos, para empezar nosotros mismos, ¿verdad? Y por último, el tema de la compartir. Ahí nuevamente, bueno, los que tomaron cursos ya con nosotros es también regresar a la casa. Por un lado, celebremos la abundancia de la naturaleza, porque la naturaleza es abundante y aceptamos sus límites. Y por otro, de compartir, hoy que hablamos tanto de la igualdad, en el tiempo cuando hay más desigualdad que jamás ha existido en la historia del planeta, es esta cosa, establecer límites a consumo y población, y que se trata de compartir con las generaciones que vienen. Eso es algo que casi no se discute. ¿Qué va a quedar para nuestros hijos o para nuestros nietos? Entonces, esa es otra cosa de compartir. Entonces, esos son como los tres principios éticos. Los veo como la base. Ahorita en la segunda parte vamos a trabajar sobre los principios de diseño. Siempre cuando estamos confundidos en el proceso de diseño, sea en la comunidad, sea en una casa, sea en nuestra familia, sea en nuestra vida, luego vamos a trabajar 12 principios de diseño después del receso. Siempre es bueno cuando te confundes regresar a esos tres. Está bueno para la tierra, está bueno para la gente, está bueno para compartir. Son los tres, el famoso triple bottom line, que hablan tanto en el capitalismo natural, que es el factor económico, el factor social y el factor... Ese es el factor económico, ese es el factor social y ese es el factor ecológico. Nuestra empresa tiene que ser sostenible a nivel ecológico, económico y social.
Pero con esto vamos a hacer una pausa. Un receso de 10 minutos. Sí. Todavía después queda un ratito, un par de minutos.